Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora pasamos, como nos dice el programa, a la siguiente exposición. Jaime Echeverry Pérez, de la Universidad Atlántico de Colombia. Bienvenido, Jaime. ¿Estás allí? Sí, buenas tardes a todos. Buenísimo. Qué gusto de tener tu participación, Jaime, desde Colombia, desde la Universidad del Atlántico. El Jaime nos va a exponer sobre la obtención de un absorbente a partir de la corona de maíz para la remoción de índigo, carmín en solución acuosa. Todas estas metodologías, de alguna manera, lo que hacen es incursionar en lo que es la economía circular, es decir, un elemento que no tiene utilidad aparente, ellos lo utilizan justamente de una forma magnífica y por otro lado todo esto hace, ¿no es cierto?, la emisión de gases de efecto invernadero utilizando otras técnicas mucho más industrializadas. Magnífico. Jaime, por favor, escuchamos entonces tu presentación. Ok, gracias. ¿Sí se ve la presentación? Sí, adelante, se ve perfecto. Agrandá la imagen que está muy bien, Jaime. Bien, Bueno, adelante. sí, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Jaime Echeverría, soy licenciado en Biología y Química y estudiante de la maestría de Ciencias Ambientales en la Universidad del Atlántico. Le voy a compartir la investigación que realizó mi grupo de investigación. Es sobre la obtención de un absorbente a partir de la coronta de maíz para remoción de índigo carmín en solución acuosa. O sea, como dijo el profesor Horacio, utilizar un residuo agrícola, valorizarlo y utilizarlo para remover un contaminante en los cuerpos de agua. Tenemos que una problemática ambiental es cuando los residuos agroindustriales, como lo del maíz, cuando son dispuestos inadecuadamente, por ejemplo, cuando son quemados o son llevados a rellenos sanitarios a cielo abiertos, ellos pueden generar lixiviados, pueden generar, o ser, ¿cómo se llama? Pueden producir vectores, olores desagradables, pero también producen gases de efecto invernadero como el metano y como el óxido nitroso. Aquí, teniendo en cuenta una información de la FAO, donde dice que en el año 2020, en Colombia, los residuos de maíz emitieron la atmósfera óxido nitroso y gas metano en el orden de 0,24 y 0,98 mil toneladas respectivamente. Y a nivel mundial se emitieron óxido nitroso y metano en el orden de más de 183 mil y 545 mil toneladas de estos gases respectivamente. Otro problema ambiental es el generado por el uso de colorantes como el índigo carmín, que al ser soluble en agua y presentar un grupo cromóforo que le da su color característico, y además de esto tener una afinidad en fibras celulósicas, proteínicas, con la seda, con la lana, es utilizado ampliamente en la industria textil, pero también en la industria farmacéutica y también en la de los cosméticos. Y cuando este colorante es usado en la industria textil, genera aguas residuales que al no ser tratadas adecuadamente son vertidas a cuerpos de agua, pueden alterar estos ecosistemas acuáticos, ya que impide el proceso fotosintético porque impide la penetración de la luz solar. Además de esto, causa bioacumulación. Además,
al ser un compuesto neurotóxico y cancerígeno, produce efectos en la salud humana. Puede producir irritaciones en la piel y en los ojos, y aparte de esto afectar los sistemas cardiovascular, respiratorio y renal. Es por esto que debe ser removido de esos cuerpos de agua o de las aguas residuales antes de ser vertidas a estos cuerpos de agua. Para eso se utilizan procesos como los físico-químicos y los químicos, los cuales la mayoría de ellos son de alto costo y también pueden generar algunos residuos. En el caso de los procesos biológicos, presenta un menor costo y son más amigables con el ambiente, y entre estos se encuentra la absorción por biomasa. Los residuos agroindustriales entonces se constituyen o se transforman en una alternativa como biosolvente. Gracias a que presentan esta propiedad, ellos pueden absorber sustancias como los metales pesados o sustancias orgánicas como los colorantes, gracias a su constitución química, ya que ellos están constituidos por lignocelulosa y otros compuestos, y presentan en y también poseen grupos funcionales como los hidroxilos, como los carboxílicos y como los aminos. Aparte de esto, presenta en su superficie una estructura porosa que lo hace ideal para estos procesos de absorción. De la planta de maíz se obtiene lo que viene siendo la coronta de maíz. La coronta de maíz es donde va el grano de maíz. Y bueno, en algunos lugares se llama tusa, en otros se llama maretira. Y esa coronta de maíz tiene esas propiedades que acabamos de mencionar. Entonces, la coronta de maíz se constituye en una materia prima ideal para hacer un absorbente de estos contaminantes. Entonces, en esta investigación lo que planteamos es utilizar los residuos de maíz, específicamente la coronta de maíz, como materia prima para procesarla en un granulado absorbente que pueda remover el índigo carmín en solución acuosa. Y luego de esto, obviamente utilizarlo ya en aguas residuales de industria textiles. Entonces, teniendo en cuenta esto, tuvimos como pregunta-problema cuáles son las condiciones óptimas de remoción en que el material absorbente granulado obtenido de la coronta del maíz tendrá la mayor capacidad de absorción del índigo carmín en una solución acuosa. Entonces nos planteamos como objetivo general el de determinar el potencial de absorción del material absorbente obtenido de la coronta de maíz para remover índigo carmín en solución acuosa. Y como objetivos específicos nos planteamos el obtener de la coronta de maíz un material absorbente con capacidad de absorción en pruebas experimentales de remoción de índigo carmín en solución acuosa. También el de precisar para el material absorbente las condiciones experimentales óptimas de absorción del colorante y de eliminación de la DQO, para saber la eliminación de las cargas orgánicas mediante el estudio de pruebas experimentales de absorción. Y por último, describir el desarrollo y la velocidad del proceso de absorción del índigo carmín en solución acuosa a través de la interpretación de las isotermas y la cinética de absorción. Entonces la investigación la dividimos en las siguientes etapas. Primero, la obtención del absorbente a partir de la coronta de maíz. Segundo, la preparación de la solución del índigo carmín para realizar el barrido espectral y también la curva de calibración. Y por último, luego los ensayos de remoción de índigo carmín en solución. Y por último, los estudios de cinética e isoterma de absorción. En la obtención del absorbente, esa coronta de maíz o esos residuos lo tuvimos de un local de comidas a base de maíz.
es en el centro de Barranquillas, y ese maíz provino de un cultivo del municipio de Ponera, del departamento Atlántico, aquí en Colombia. Para la recolección se tuvo en cuenta que la coronta de maíz no tuviera putrefacción o estuviera en buenas condiciones. Luego fue lavado con agua destilada para retirar las impurezas y la suciedad, y luego se secó naturalmente al sol durante 3 días. Luego de esto fue rallado en un rallador metálico de cocina. Fue tamizado eh, en un tamiz Maya número 40 con diámetro de 425 micrómetros. Luego este granulado tamizado se secó en un horno a 70 grados Celsius durante 24 horas para eliminar la humedad. Luego de esto se almacenó en bolsas herméticamente selladas y se dispuso en un desecador. También se realizó la caracterización del absorbente, incluso también del índigo carmín. Se le hizo un análisis morfológico y químico semicuantitativo utilizando un microscopio electrónico de barrido y un detector EDAX para realizar el análisis de espectroscopía de energía dispersiva. Eso para conocer realizar el análisis químico semicuantitativo. La solución de índigo carmín, bueno, se preparó una solución stock con 1 gramo de índigo carmín grado analítico en 1000 mililitros de agua destilada. Luego a partir de esta solución stock se hicieron varias diluciones a las cuales se le realizó el barrido espectral con el fin de conocer la longitud de onda de máxima absorción, que fue de 615 nanómetros. Teniendo en cuenta esta longitud de onda, se procedió a realizar la curva de calibración a diferentes diluciones, obviamente con distintas concentraciones, para tenerla como referencia para determinar concentraciones de diluciones desconocidas durante los ensayos de remoción. Entre los ensayos de remoción que se realizó, pues se determinó el punto de carga cero, con el fin de establecer la afinidad entre el absorbente con el colorante. Para eso se utilizaron soluciones de cloruro de sodio a diferentes pH, añadiéndole una dosis del absorbente, se agitaron y se filtró y se midió el pH. También se realizó el efecto del pH en la solución, para los cuales se utilizaron soluciones con una concentración fija y una dosis de absorbente fija, pero variando el pH de 2 hasta 12. Al final del proceso, después de agitado, se mide la absorbancia. También se estudió el efecto de la dosis del absorbente. En esta ocasión se utilizan soluciones de índigo carmín con una concentración, con la misma concentración para todas las muestras y el mismo pH, pero variando la dosis del absorbente. Luego se agitaron y se procedió a medir la absorbancia. Por último, se hizo el análisis de la DQO para conocer qué tanto remueve, qué tanta carga orgánica remueve. Entonces se prepararon 2 diluciones de índigo carmín. Entre una de ellas se le añadió el absorbente y la otra se dejó como grupo control. A esto se agitaron, se filtró y el análisis lo realizó un laboratorio certificado en Barranquilla utilizando el método estándar 5520. También se realizó la cinética y la isoterma de absorción. El estudio de cinética se realizó con el fin de establecer la velocidad de absorción, también el rendimiento del absorbente y los mecanismos de transferencia de masa. Para esto se usaron diluciones de índigo carmín a diferentes concentraciones con el mismo pH y la misma dosis, y luego se agitaron y se tomaron muestras por tiempos determinados
a las cuales se les mide la absorbancia. Para el caso de la isoterma, se realiza, la isoterma de absorción se realizan con el fin de detallar el equilibrio en el proceso de absorción a temperatura constante. Y ellas nos brindan información acerca de los mecanismos de absorción, también la capacidad máxima de absorción y las propiedades del absorbente, para lo cual se utilizaron diluciones de índigo carmín a diferentes concentraciones con igual pH y dosis de absorbente, y estas se agitaron y se midió la absorbancia al final del proceso. Bueno, entre los resultados obtuvimos esto, por ejemplo, en la caracterización del absorbente, vemos que en el análisis químico semicuantitativo, la coronta de maíz o el absorbente de la coronta de maíz presenta elementos como el carbono y el oxígeno en mayor proporción, y el nitrógeno y el magnesio, el silicio, el potasio y el calcio en menor proporción. Esto nos da una idea de los grupos funcionales que puede tener este absorbente, que como mencioné anteriormente, que son el grupo carboxílico, el grupo hidroxilo y el grupo amino. En la microfotografía observamos el granulado de la coronta de maíz. Vemos, se observaron tamaños de partículas entre 180 a 1000 micrómetros aproximadamente. También que presenta una forma irregular, una superficie rugosa y agrietada, cuyas grietas presentan tamaños entre 2 a 32 micrómetros aproximadamente. Esto favorece bastante el proceso de absorción de diferentes sustancias. En los ensayos de remoción se obtuvo como resultado lo siguiente. En el caso del punto de carga cero, vemos que dio un valor de 3,57. ¿Qué nos indica esto? Esto nos indica que pHs menores a este punto de carga cero, la superficie del solvente se carga positivamente, lo que hace que facilite el proceso de absorción de sustancias aniónicas, como el como el índigo carmín, que es un colorante aniónico, entonces facilita esa absorción. Ya por encima de este pH, el absorbente se carga negativamente, entonces dificulta un poco la absorción de ese contaminante, de ese colorante, ya que tienen cargas similares. Para el efecto del pH de la solución, se observa que a pH bajo, al pH 2, hubo un mayor porcentaje de remoción, que fue de 70,21, que es un porcentaje de remoción bastante bueno. Y también a pH 2, a pH bajo, se obtuvo una capacidad de absorción de 13,90 miligramos de colorante por gramo de absorbente, que también es una cantidad buena. Vemos que a medida que aumenta el pH, lo que hace es disminuir la capacidad de absorción y también disminuye el porcentaje de remoción, ya por lo explicado, ya que a pHs mayores la superficie se vuelve negativa y lo que hace es como que repeler el colorante, dificultando así su absorción. En el caso de la dosis, vemos que a medida que aumenta la dosis del absorbente, aumenta también el porcentaje de remoción. Pero cuando llega a una dosis de 6 miligramos por litro, la absorción no es tan significativa. En el caso de la capacidad de absorción, vemos que a medida que aumenta la dosis, disminuye la capacidad de absorción. Entonces, por lo tanto, se seleccionó la dosis de 4 gramos por litro
considerando que esta dosis permite alcanzar una remoción significativa y una capacidad de absorción alta. En el análisis de la DQO, ahí vimos que habían dos muestras, una muestra control a la cual no se le añadió el absorbente. Entonces, a esa muestra se analizó y se obtuvo una DQO de 395 miligramos por litro, la cual es alta, o sea, tiene una carga orgánica alta. Pero a la muestra a la cual se le añadió el absorbente, dio un valor de menos, o sea, bajo de 10 miligramos por litro. Por lo tanto, se nota que hubo una eliminación de la carga orgánica de hasta un 97%. O sea que esta eliminación de esta carga orgánica es bastante buena. En el caso de la cinética de absorción, los datos obtenidos se analizaron con los modelos cinéticos de pseudo primer orden, de pseudo segundo orden y de Elovich. Entonces, aquí se observa que que el modelo de pseudo segundo orden se ajustó mejor, y esto nos indica que el proceso de absorción se da por quimisorción, o sea que se producen enlaces entre el absorbente y el colorante. La gráfica nos indica o nos informa que en los primeros 10 minutos la velocidad de absorción es alta. O sea, aumenta la velocidad, sí, hay una velocidad de absorción bastante alta, que luego va disminuyendo hasta alcanzar el equilibrio aproximadamente a los 20 minutos. Entonces, esto nos indica que el proceso de absorción se da en un tiempo menor, se puede dar hasta en media hora, se puede dar el proceso de absorción. Para los datos obtenidos en la isoterma de absorción, ellos se analizaron con los modelos de isoterma de Lamoire y de Freundlich, y siendo el modelo de Freundlich el que presentó un mejor ajuste. Esto nos indica que la superficie del absorbente de la coronta de maíz es energéticamente heterogénea, es decir, o esto se debe a los diferentes grupos funcionales que presenta. También, por ejemplo, la constante de Freundlich, que es la que nos indica la capacidad de absorción, nos da un valor aceptable, y por lo tanto nos indica que presenta una buena capacidad de absorción. En cuanto al valor de N, que es el que nos indica la intensidad de absorción, este nos puede dar la información de que el proceso de absorción es bastante favorable. Aquí hay unos otros absorbentes realizados con residuos agrícolas. Por ejemplo, uno realizado con coronta modificada, modificada con hidróxido de sodio. Otro realizado con almendra marina, con la hoja de la almendra marina. Otro realizado con cáscara de nuez y otro realizado con cáscara de arroz. Entonces aquí se ve que en comparación, comparando la capacidad de absorción, la coronta natural presenta una buena capacidad. En cuanto al modelo de Lamoire, que también presenta un buen ajuste, y teniendo en cuenta la gráfica que dio la isoterma, esta nos indica o nos explica un poco de cómo fue el proceso de absorción, cómo se da el proceso de absorción, y nos indica que el colorante forma una capa sobre la superficie del absorbente. Y un posible mecanismo de absorción sería el siguiente, sabiendo que la solución o el proceso de absorción se dio a pH bajo, pH por debajo del punto de carga cero, que fue un pH 2. Esto hace que la superficie del absorbente se cargue positivamente, y esto hace que el nitrógeno del grupo amino se protonice, y por lo tanto se forma una interacción electrostática
con el grupo sulfonato, el oxígeno del grupo sulfonato del colorante, y también haya interacción con puente de hidrógeno entre los grupos funcionales del absorbente con el colorante índigo carmín. Bueno, como conclusión del trabajo tenemos lo siguiente: por lo menos el análisis morfológico nos mostró que la superficie del absorbente es rugosa y agrietada, y esto propicia de que se dé la absorción del colorante, o sea, favorece la absorción del colorante. También que la absorción se tiene que dar a pH bajos, pH por debajo del punto de carga cero, que es 3.57, y esto se hace para favorecer también la remoción de este colorante, ya que es un colorante aniónico. Que la mejor dosis fue la de 4 gramos por litro. Esta permite alcanzar una remoción del colorante significativa y una capacidad de absorción alta. También que el proceso de absorción sigue una vía de quimisorción y la velocidad es alta en los primeros 10 minutos y luego alcanza el equilibrio. Entonces, esto nos indica que el proceso de absorción se puede dar entre 20 o 30 minutos aproximadamente. Al ser el modelo de Freundlich el que mejor se ajustó, esto nos indica que la superficie del absorbente es heterogénea, o sea que tiene varios grupos funcionales que puede favorecer la absorción de este colorante. Y también que los resultados obtenidos, bueno, demostraron que el residuo agroindustrial del maíz, después de procesado, se valorizó o se puede valorizar como un biosorbente de bajo costo para el índigo carmín en solución, y es una alternativa para reducir el impacto que este genera como contaminante en los ecosistemas. Entre las recomendaciones que realiza el grupo de nosotros, el grupo de investigación, está el de realizar ensayos de remoción con colorantes catiónicos, teniendo en cuenta que el punto de carga cero del absorbente puede favorecer la absorción de estos tipos de colorantes, porque está su superficie cargada negativamente. Entonces, favorece bastante la absorción de colorantes catiónicos. De igual forma, se recomienda también realizar ensayos en aguas residuales reales, textiles reales, con el fin de comprobar la eficacia del absorbente en este tipo de aguas. Y por último, también se recomienda realizar ensayos de absorción y desorción para conocer los ciclos en los que el absorbente conserva su eficiencia. Es decir, una vez que se utiliza el absorbente en un proceso de absorción, ¿cómo se llama? Se elimina el colorante y se vuelve a utilizar para conocer su ciclo de vida, ¿ya? Para saber si se puede utilizar nuevamente. Bueno, esta fue la investigación que hizo mi grupo de investigación. Entonces, le agradezco mucho que me hayan escuchado. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor Jaime, ha sido muy buena su presentación y realmente con mucho detenimiento en toda la parte metodológica de obtención del colorante, pero realmente interesante lo que es un ejemplo, muy buen ejemplo de lo que es la economía circular, utilizando, ¿no es cierto?, un recurso que de otra manera tendría otro destino, que no es el útil que usted le da, así que ha sido muy buena su exposición y realmente felicitamos a su equipo también de trabajo en esta temática. A ver, no sé si hay alguna Sí, tenemos una pregunta que dice, ¿por qué eligieron ese colorante en particular? Bueno, porque este colorante se utiliza mucho más que todo en la industria textil. Se utiliza mucho más que todo para teñir los jeans de color azul, que son los que más se usan. Entonces, este colorante es muy utilizado en esta industria. Y la idea era esa. Entonces, al comienzo queríamos trabajar con aguas residuales de industrias textiles, pero no se pudo. Entonces,
Primero se trabajó con un piloto que fue en solución acuosa y la idea es seguir trabajando y utilizarlo ya en aguas residuales reales de una industria textil. No, buenísimo, porque aparte también estas anilinas que a veces se usan para los jeans y los vaqueros, muchas veces, a veces no son buen tratadas y son volcadas a ríos, y realmente si se usa mucho químico, realmente es un problema. Ya de por sí, ya con una anilina ya filtramos un poco la radiación solar, pero y si aparte de eso está todo en la carga química, ya que no es degradable, ya se compromete mucho más. Bueno, doctor Jaime Echeverry Pérez de la Universidad Atlántica de Colombia, le agradecemos mucho su participación y todo esto después va a estar, está grabado y va a estar colgado en el sitio del Observatorio de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Luján. Así que para usted y para los que están interesados también en volver a escuchar su metodología y su exposición, ahí va a estar disponible. Le agradecemos mucho y que tenga una buena tarde. Hasta pronto y gracias. Gracias a ustedes por permitirme darme a conocer la investigación. Muchas gracias. Por favor, buenas tardes. Igualmente. Muy bien. Entonces, ahora le damos